Estaremos pendientes, como he dicho, pero cambiamos de tema y es que también es un día importante para Ucrania, que comenzó este martes las negociaciones con la Unión Europea para unirse al bloque comunitario. Vamos a repasar cuál es el camino que ha tenido que recorrer Ucrania para llegar a este punto y lo que tiene aún por delante. La solicitud para ser miembro de la Unión Europea fue una de las primeras reacciones de Ucrania tras ser invadida por Rusia en febrero de 2022. Algo que el país percibe como vía para mayor bienestar y seguridad. La Unión Europea aceptó iniciar el proceso, pero dejó claro que Ucrania tiene que hacer reformas antes de dar nuevos pasos. Los aspirantes a ingresar a la UE deben asumir estándares como el Estado de Derecho, los derechos humanos y una economía de mercado competitiva. Ucrania ha hecho sus deberes promoviendo reformas para combatir la corrupción y limitar la influencia de los oligarcas. Todo esto mientras combatía con Rusia. Así se ganó el elogio de la presidenta de la Comisión Europea. Han hecho grandes avances, mayores de los que se espera de un país en guerra. Están implementando profundas reformas mientras se encuentran en guerra. La meta es alcanzable. Ahora que la Unión Europea aprobó las reformas de Ucrania, las negociaciones de adhesión pueden comenzar. Van a ser complejas en el aspecto técnico. Las negociaciones van a pasar por cada uno de los 35 capítulos del reglamento de la Unión Europea, que Ucrania debe asumir en su totalidad. Eso incluye las políticas de áreas como la fiscal, energía y justicia. Los 27 miembros de la Unión Europea tendrán muchas ocasiones de aprobar o bloquear los ingresos de Ucrania. Acceder a este club puede llevar años o incluso décadas. El camino de Ucrania para entrar a la Unión Europea puede ser bastante largo. Es la primera vez en la larga historia de ampliación de la Unión Europea que se celebran conversaciones de adhesión con un país en plena guerra. María García Sornosa en Bruselas, ¿cómo ha sido posible lo que algunos jefes de Estado y de Gobierno consideraban en un principio imposible y difícil de imaginar? Sí, Ana, lo cierto es que la guerra de Ucrania ha derribado muchos imposibles y tabús aquí en la Unión Europea y este es uno más. Los europeos han dado hoy un paso histórico sin precedentes y en tiempo récord, pero lo difícil, lo complejo del proceso comienza ahora con la apertura de esos 35 capítulos de negociación. Para abrir cada uno de ellos se necesita la unanimidad de los 27 Estados miembros y Hungría, por ejemplo, no lo va a poner fácil. Víctor Orbán asume tan pronto como la próxima semana la presidencia del Consejo de la Unión Europea y ya ha advertido de que para él su única prioridad en términos de ampliación son los Balcanes occidentales y no Ucrania. Por su parte, Ucrania tiene también un camino muy complejo sobre reformas en torno a la corrupción o al Estado de Derecho, pero no solo este país, porque la Unión Europea también debe emprender una reforma interna de mucho calado sobre sus presupuestos, sobre su toma de decisión o cosas tan importantes como la política agraria común para poder ser capaz de absorber a un país de la talla de Ucrania. En cualquier caso, tanto en Bruselas como Kiev celebran hoy este paso simbólico, histórico y muy importante porque envía un doble mensaje tanto a Rusia como a Ucrania. María, pongamos el caso de que se resuelven todos esos problemas, digamos, en Bruselas y de que Ucrania recupera su integridad territorial. ¿Cuándo podría convertirse en miembro de la Unión Europea y qué criterios plantean los mayores obstáculos? Sí, precisamente uno de los grandes obstáculos, Ana, es la incertidumbre sobre el devenir de esta guerra, porque hay muchas dudas y divisiones en los 27 Estados miembros sobre si Ucrania debería formar parte del bloque comunitario en medio del conflicto o con una parte de su territorio anexionada por Rusia. Por lo pronto, las ambiciones y las aspiraciones de Ucrania es terminar todas estas reformas en 2030 y convertirse a finales de esta década en un miembro de pleno derecho. Pero es cierto que aquí en la capital comunitaria todos los líderes evitan hablar de un calendario o un plazo fijo para no crear falsas ilusiones y para no crear frustración de alguna forma. El proceso de ampliación es muy complejo, es muy tedioso y buen ejemplo de ello lo tiene, por ejemplo, Montenegro, que es uno de los 7 países candidatos a formar parte del bloque comunitario, el más avanzado en estas negociaciones y, sin embargo, lleva más de una década, nada más y nada menos que 12 años con estas negociaciones sin formar parte del bloque comunitario. Gracias, María García Sornosa en Bruselas. Un saludo. Un abrazo, Ana.